Resilientes, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén usando su resiliencia para seguir adelante en este camino de la vida. En este video vamos a hablar sobre el trastorno de conversión, antes llamada neurosis conversiva, sobre todo cuando la corriente psicoanalítica tenía mucha influencia, sobre todo en los estudios psicopatológicos. Así que sin más preámbulo, vámonos pues hacia adelante. Siempre agradecerte tu like, tu suscripción, que esto es gratuito. Algún comentario, alguna duda, la puedes dejar aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Bueno, pues en esta serie de videos estamos describiendo una serie de enfermedades mentales. Hablamos también de sus causas, pero también de su tratamiento. ¿Qué se puede hacer con este tipo de enfermedades mentales? Bueno, primeramente decir que el trastorno conversivo o también trastorno de síntomas neurológicos funcionales es un de estos trastornos que llega a afectar el cuerpo humano, pero que su origen o las causas son psicológicas. Bueno, primeramente decir que este trastorno forma parte de un grupo de trastornos mentales que hablan acerca de sintomatología somática, de preocupación por el cuerpo, como otros trastornos, como el de trastorno de síntomas somáticos, antes llamado trastorno de somatización, y antes este mismo también se le llamaba el nombre de histeria, que obviamente se le cambió el nombre porque pues obviamente la histeria digamos, alude a un problema femenino, pero sabemos que esto no es así. Un trastorno de somatización lo pueden tener ambos géneros. También en este catálogo de trastornos también encontramos el trastorno de ansiedad por enfermedad, que también antes se le conocía como la hipocondría o el trastorno hipocondríaco. Seguramente también tú has escuchado mucho de esto. Es aquella persona que tiene miedo a padecer una enfermedad o que dice tenerla sin tener ninguna evidencia médica sustentable. Son muy sugestionables estas personas. Ven algo en la televisión, en las redes sociales y dicen, yo tengo esa enfermedad. Bueno, este es uno de los trastornos somatomorfos, pero o también del grupo de síntomas somáticos o grupo de enfermedades por la preocupación del cuerpo. Y ahora nos toca hablar del trastorno de conversión, como ya dije antes, llamado neurosis conversiva. También tiene otro nombre que es el trastorno de síntomas neurológicos funcionales, puesto que el paciente dice que tiene síntomas que aluden a problemas neurológicos. Sin embargo, la persona no tiene una disfuncionalidad orgánica. Si se revisa su cuerpo, si se revisa con pruebas, por ejemplo, una tomografía, una resonancia magnética, un electroencefalograma, un electromiograma, la persona no va a tener ninguna lesión orgánica física, sino más bien su problema es de origen psicológico. Y esto es muy importante porque forma parte de los criterios diagnósticos para poder para que una persona reciba pues ese diagnóstico, que la persona tenga uno o más síntomas de carácter motor o sensitivo. Si recordamos, son dos funciones del sistema nervioso, central y periférico. Sin embargo, la persona tiene problemas en alguna de estas funciones, motora o sensitiva. Sin embargo, las pruebas médicas señalan que no hay ninguna lesión, ninguna anormalidad en el aspecto biológico. Un síntoma muy importante es que el paciente no tiene otro tipo de trastornos, por ejemplo, el de trastorno de síntomas somáticos o el trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamada hipocondría. Es muy importante para ir, digamos, haciendo el diagnóstico diferencial, que este se usa para ir descartando, pues, otro tipo de enfermedades. ¿Qué les parece, resilientes? Ahora, hay varios tipos de trastornos de conversión de acuerdo a la gravedad. Primeramente vamos a hablar de, digamos, especificar el síntoma, porque hay varios síntomas, o sea, puede ser de uno de tipo de funcionalidad o de tipo del área donde está afectada la persona. Vamos a hablar primero que uno es de debilidad o de parálisis. La persona ya no se mueve. La persona tiene una rigidez muscular, parece no moverse. Sin embargo, la persona, repito, no tiene una disfuncionalidad física. También puede haber con un movimiento anómalo. Puede haber mioclonía, que en este caso es cuando la persona tiene algunos espasmos involuntarios a nivel muscular o un trastorno de la marcha. La persona tiene dificultad para caminar y, repito, no hay ninguna dificultad neurológica o, digamos, en el área motora, ¿no? Sus piernas funcionan, físicamente funcionan bien.
También tenemos con síntoma del habla. La persona tiene problemas para hablar, tiene dificultades o se tartamudea o tiene algunas dificultades, pero no es de origen físico. También puede haber, y esto es muy común que yo veo acá en el hospital, es con convulsiones conversivas. Es decir, la persona tiene una serie de convulsiones, sin embargo, no hay un problema neurológico. ¿Sí? No hay una infección cerebral, no hay un problema cerebral, sin embargo la persona tiene una convulsión de origen psicológico o emocional. También puede haber con anestesia o pérdida sensitiva. La persona deja de sentir dolor o deja de sentir otro tipo de sensaciones y repito, sin una causa física. Bien, por último tenemos con síntoma sensitivo especial, es decir, hay una alteración visual, olfativa o auditiva. La persona incluso puede perder nivel de vista o nivel de audición sin tener un problema físico. Entonces se llamaría trastorno de conversión. Fíjense lo peculiar que es. Por último, también tenemos con síntomas mixtos, que es cuando ya combinan alguno de estos que acabo de describir. Es decir, puede tener un problema a nivel de parálisis, pero también puede tener un problema a nivel de la ceguera. ¿Qué diferencia tiene con el de síntomas somáticos? Que el de síntomas somáticos tiene polisintomatía, es decir, hay muchos síntomas en diferentes niveles, ¿vale? Hay también ansiedad y de mucho tipo. El trastorno conversivo tiene que ser uno o dos y esto tiene que ser de carácter motor o sensitivo, ¿vale? Muy importante empezar a diferenciarlos. Ahora, otro tipo también de trastornos de conversión son dependiendo de la gravedad, como ya lo vengo diciendo, que es el episodio agudo, que es menos de 6 meses, el persistente, también llamado crónico, que es de 6 meses para arriba, y también muy importante el trastorno convulsivo. Especificar si hay un factor de estrés psicológico agravante, detonante, o si no lo tiene, que en este caso es sin factor de estrés psicológico. Bien, ¿qué puede ser? ¿Qué puede originar que la persona tenga un trastorno conversivo? Pues múltiples situaciones, múltiples situaciones problemáticas. Por ejemplo, la persona empieza a generar una situación de un divorcio y empieza, por ejemplo, la dificultad para caminar, ¿no? Empieza la parálisis en sus brazos, ¿no? Empieza la parálisis en, digamos, los músculos de su cara. Ya no puede hablar y no puede tampoco mover los músculos de su cara. O empieza una situación de un problema que lo despiden del trabajo y empieza a tener un síntoma de ceguera. Así es como se desarrollan pues estos síntomas. ¿Por qué pasa esta situación? Repetir, siempre todas estas son de origen psicológico, pero también puede tener otro tipo de factores hereditarios, bioquímicos, no tanto a nivel neurológico de una lesión cerebral, pero sí problemas en la cuestión de la serotonina, de la dopamina, que recordar que estos tienen una importante función emocional. Es decir, problemas emocionales pueden originar problemas psicológicos y estos psicológicos pueden originar estos trastornos de conversión. También, como ya dije, pues problemas psicosociales que pueda tener la persona, que obviamente un psicólogo clínico hay que evaluar. El psicoanálisis tiene una riqueza para explicar esta situación, que los síntomas tienen un significado en la persona. Vamos a poner un ejemplo. Si la persona tiene una ceguera conversiva, es porque se le dificulta ver lo que existe en la realidad y por eso se niega y por eso empieza a desarrollar esa ceguera. Fíjate la explicación, que puede tener una cierta validez siempre y cuando el caso que se presente, pues bueno, digamos justifique pues dicha explicación. Otro ejemplo, la persona empezó a tener una convulsión, ¿no? Que genera convulsión. Estas convulsiones se descartaron que es por situaciones neurológicas y es por cuestiones conversivas psicológicas. Entonces es posiblemente porque la persona aguanta muchas emociones y tanto aguanta que de repente explota. Sale su coraje en forma de una explosión desorbitante que incluso por eso llega a generar estas dichas convulsiones. ¿Qué les parece todo esto? ¿Hay un tratamiento? Claro que hay un tratamiento. Por eso es muy importante que la persona vaya con un especialista. En este caso debe ser un psicólogo clínico y muchas veces un psiquiatra. ¿El psiquiatra para qué? Para que recete medicamentos para, si en caso la persona tiene ansiedad y depresión. En este caso pues se le va a recomendar ansiolíticos y antidepresivos. Muy importante siempre medicarse con el debido especialista, no automedicarse, que esto puede generar un problema mayor. Y el psicólogo clínico lo que va a hacer es primero hacer una evaluación, por qué la persona ha generado dichos problemas
psicológicos que han producido este trastorno compulsivo y trabajar con esa situación que le ha generado bastante estrés, que por eso digamos, ese síntoma se ha convertido en una situación pseudo neurológica. Muy importante siempre empatizar con el paciente, porque cuando el paciente se le confronta y se le dice, oiga, su problema no es físico, no es neurológico, sino es psicológico, hay médicos y psicólogos que incluso pues pueden imponerle al paciente que él tiene que aceptar que no tiene nada. Y esto es muy importante, no es que no tenga nada, es que tiene una situación que hay que trabajarla y que obviamente pues claro que tiene una solución, ¿verdad? Que en este caso es la psicoterapia y la farmacología psiquiátrica, pero que pues, no significa que no tenga nada. Y es muy importante empatizar con el paciente, ¿vale? En cualquiera de los profesionales, de médico o psicólogo. ¿Qué les parece? De verdad espero que esta explicación les haya aportado. Si fue así, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción. Algún comentario que tengas la puedes dejar aquí abajo. Todo esto es gratuito y me ayuda mucho para seguir adelante. Resilientes, muchas gracias por su atención. Y recuerda, pues, a escuchar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego.